la ley ontogenética de los tumores y enfermedades oncoequivalentes, ¿verdad? O en este caso. Entonces hay una relación psique cerebro-órgano, entonces hay una relación entre a nivel cerebral, donde se ubica el foco de Hammer, ¿verdad? Y a nivel orgánico, donde se va a manifestar, en este caso, que es lo que decía Luis, por ejemplo, la curvatura menor del estómago, que es ectodermo, ¿verdad? Porque son 3 hojas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo, y entonces ya en ectodermo, que es la curvatura menor del estómago, ahí se va a manifestar la tercera ley, ya sea por una úlcera en la fase activa o en la fase fría, y cáncer en la fase caliente o en la fase de resolución del conflicto, ¿verdad? Porque hay multiplicación celular en la fase caliente, que sería ectodermo. Muy bien. ¿La cuarta ley? La cuarta ley es el sistema ontogénico de los microbios. Siempre hemos creído que los microbios, que los gérmenes, son nuestros enemigos. El doctor Hammer descubrió que realmente los microbios están presentes en muchas enfermedades llamadas infecciosas, pero no son los causantes, solo acuden. Están presentes. ¿En otras palabras? Disculpe. Sirven. ¿En otras palabras? Es decir, los microorganismos o los microbios, las bacterias están presentes con una infección en determinadas fases de curación. El estafilococo. Ayudan ¿También? todos. ¿También? Todo lo que son micobacterias, bacterias, virus, ayudan al organismo a superar el conflicto. ¿Pero pueden ser causantes de enfermedades? No. ¿Un virus que anda en el ambiente? Todos estamos rodeados constantemente de bacterias, de virus, de micobacterias. ¿Por qué a unos sí se enferman y otros no? ¿Por qué unos? Dependiendo del estado de ánimo emocional o si uno está débil de sus defensas o no. Depende de si tiene o no el conflicto. Si yo estoy preocupado por algo y por ahí anda un virus, es más fácil que yo me enferme de A, B o C que otra persona que anda full feliz. Exactamente. Feliz, los que son muy felices se enferman menos, ¿podría ser? Sí. Los que se desapegan más a las cosas o a las personas, los que viven, digamos, cierta realidad dentro de su vida, que siempre va a haber conflictos, va a haber determinado momento en el cual la persona puede enfrentarse a una situación complicada, ¿verdad? Pero cómo lo tome la persona o cómo lo viva la persona es lo más importante, porque también va a depender la intensidad de ese conflicto, así es como se va a manifestar, o qué tanto la persona muchas veces quiera vivir. ¿Y los niños que tomaron mucho pecho de sus madres se enferman menos o más? Bueno, ahí hay una razón, porque el calostro se enferman menos, porque el calostro que beben en la primera vez los carga con las bacterias que necesitan precisamente. Los cargan con las bacterias, con los gérmenes. ¡Qué alegría! Necesitan. Así es. Sí. Es decir, los microorganismos, los microbios, las bacterias. ¿Y de dónde salen esos? En el calostro nuestro están los microorganismos. O en la mama, incluso en el área de la piel, siempre tenemos. Limpia uno muy bien. Hay mamás que no se limpian y los niños no se enferman. Ajá. Y otra cosa, por ejemplo, ahí es algo muy importante que menciona, por ejemplo, la lactancia materna, es la conexión madre-hijo. Seguridad. La seguridad que le brinda a ese niño, la protección que le brinda a ese niño es muy importante, porque hay esa seguridad, esa conexión, ese amor. Exacto, que el niño lo dejan ahí en la cuna y llorando 1000 horas y la mamá no, ahí que se quede. Que aprenda a no llorar, dicen algunas ridículas. Imagínese. Exactamente. Que aprenda que en este mundo hay horarios. Imagínese. Entonces existe ese amor y ese bebé entonces tiene la seguridad de que su madre está ahí. Eso no le genera conflictos a los niños. Incluso, por ejemplo, muchas mamás dicen, ¿por qué mis hijos se enferman cuando entran a las guarderías o a los colegios? Es que son virus nuevos, son bacterias nuevas y tal. No, por inseguridad. A veces es el hecho de, me estoy separando de mi mamá, me dejó aquí abandonado y yo ahora aquí ¿qué hago? Bueno, tiene que saber el niño que lo tienen que ir a traer a cierto horario, que tiene esto, pero en lo que se acostumbra a esas situaciones, a veces el niño siente ese desapego, ¿verdad? Y eso le puede generar un conflicto. ¿La cuarta ley cuál es?
Es la La que de los se refiere microbios. a los microbios, Microbios. a los gérmenes, a las bacterias. Que en este caso se dice que son Y beneficiosos, ¿verdad? sí, que están Que son regidos. amistosos. Beneficiosos, Sí. ajá, Voy a sí, tener nos que sirven. aprender algo nuevo. Ajá. Sí, por eso la nueva medicina germánica es un cambio de paradigma. O sea, por eso se le llama nueva medicina, porque es totalmente diferente a la medicina alopática en este caso, y entonces vemos una perspectiva totalmente diferente de la vida y podemos vivir sin miedo y sin pánico de cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, ¿verdad? De que el ébola no se nos va a pegar. No. Si no tenemos conflicto, no hay ébola. Ok. Que el Zika, si el zancudito Ok. nos pica, hay que darle las gracias y hay que rascarse y echarse alcohol. ¿O qué? Lo que pasa es que esas enfermedades, que normalmente son enfermedades hemorrágicas, no son producidas precisamente por virus. La nueva medicina las ha determinado de qué manera se comportan, por ejemplo, el dengue, el Marburg, el ébola, el nuevo Zika, y tiene una forma puntual y bien entendida de qué es lo que está pasando. Y entonces, Que están siendo creadas en un laboratorio. lo que Tal pasa es vez. que no hay manera, por ejemplo, si usted va supuestamente tiene Zika y va a un hospital, a un laboratorio, no pueden determinar científicamente que usted tiene esa enfermedad. Le aplican algunas pruebas para ver si tiene ciertos marcadores de virus, pero no pueden determinar si usted está enferma específicamente de una enfermedad. Y entonces los criterios que se usan son, por ejemplo, si usted está viniendo de un país, usted dice, bueno, ¿Del vengo África? ¿dónde está? Por ejemplo, donde está esa enfermedad, entonces la etiquetan con eso, pero no es así tan sencillo. Si no, imagínese, ¿verdad? Muy bien. Y la quinta ley. Y después comienzo con mis preguntas. Ya los Claro. dejé hablar mucho. La quinta ley. La quinta ley es el propósito biológico. Como decía Luis muy bien al principio, en el momento en que ocurre un DHS, entonces empieza lo que es un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, o sea, todo esto viene, su raíz es biológica, por lo tanto en la quinta ley tiene un propósito biológico. Entonces en la nueva medicina germánica a ustedes les pueden explicar por qué le está pasando esto. ¿De dónde viene? No es como, por ejemplo, en la medicina alopática es, idiopático, o por genética, o por herencia, o por el humo, o por esto, o por el otro. O sea, dan muchas explicaciones que a veces la persona no se queda conforme o no puede entender de dónde viene su enfermedad, y en la nueva medicina germánica sí se le explica al paciente por qué está pasando por eso y de dónde vino. Para agregar a lo que dice Andreita, las enfermedades no son malas, son programas biológicos. Si los entendemos, entonces perdemos el miedo y podemos proveernos de una mejor capacidad para curarnos. El sentido biológico de las enfermedades es de lo que habla la quinta ley, que toda enfermedad tiene un sentido, sucede por una razón, y esa razón es una razón biológica y es natural. Cáncer en los pulmones. Ok. ¿Qué lo provoca? En El este cigarro. No. No. El cáncer de pulmón es producido por un miedo a morir. Miedo a la muerte. Cuando son varios adenocarcinomas los que aparecen, es por miedo de que muera uno mismo, que yo muera, por ejemplo. Y cuando es el miedo de que muera mi hijo u otra persona, digamos, que me interesa, aparece solo una mancha. El cáncer de pulmón, que es lo que en la medicina alopática es considerado la metastasis más común, Sí. es ¿por qué? Porque cuando a usted la diagnostican con un cáncer y le dicen le quedan 3 meses de vida, por favor empiece a hablar con sus familiares, arregle todas sus cosas, entonces usted empieza a sentir un gran miedo de morir. Y aparece en Y el pulmón. aparece, sí. Exactamente. También puede aparecer, por ejemplo, si a usted la secuestraron y le dicen te vamos a matar, y la tienen durante 15 días con eso, entonces también le puede dar un cáncer de pulmón. Todo lo que sea el miedo a morir
o la asfixia, porque el pulmón precisamente hace eso, que nosotros respiremos, ¿verdad? Es lo que lleva el oxígeno y hace el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de miedo a morir independientemente, o como bien dice Luis, otra persona está con la situación de miedo a morir, da cáncer de pulmón con adenocarcinomas. Por ejemplo, una persona que se está ahogando, por ejemplo, en el mar o en una piscina y que lo llegan a sacar, puede desarrollar, por ejemplo, cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque es por el shock que vivió. Por el shock que vivió, exactamente. La noticia, por ejemplo, el hecho de que a un paciente tenga cáncer de cervix, una paciente, por ejemplo, y llega con su ginecobstetra y le dice, mire, usted tiene cáncer de cervix. En ese momento, la creencia que nosotros tenemos es de que el cáncer es sinónimo de muerte. Todos tenemos esa creencia. En el momento en que conocemos la nueva medicina germánica y descubrimos que hay una desconexión entre cáncer y pánico y muerte y toda esta situación, podemos superar los cánceres, incluso cualquier enfermedad que nosotros tengamos, porque estamos conociendo nuestro cuerpo. Y eso es bien importante, lo que te decía, el conocer la persona, su cuerpo, conocer cómo reacciona. Esta es la gran maravilla de la nueva medicina germánica, que nosotros, yo por ejemplo lo difundo mucho como medicina preventiva, porque la gente puede tomar armas sobre su propio cuerpo y saber qué es lo que le está sucediendo. A veces cuando ya es un cáncer, por ejemplo, tuve una paciente con 20, 25 años, que lo que mencionábamos, ¿verdad? Vivido en soledad, y ella menciona de que fue violada más o menos como a los 19, 20 años, y cuando ella tenía casi 30, 35, lo saca. Obviamente esos son conflictos que son vividos en soledad durante mucho tiempo y muy probablemente la intensidad del conflicto fue muy fuerte. Ese miedo a morir en ese momento, obviamente tiene cáncer de pulmón la paciente, ¿verdad? Pero, ¿y qué le pasó a esta paciente? Ella falleció, porque sí tenía muchos años de guardar. Platicamos mucho sobre el tema, estuvimos dilucidando. ¿El perdón tiene que ver con? Sí, tiene que ver. ¿Hay que perdonar? Hay que aprender a perdonar. Sí, pero lo que pasa... Hay que soltar y aprender a perdonar, digamos. Es que todo Sí. es un proceso, creo yo. Solo hay que hacer una pequeña aclaración porque hay otras disciplinas que pretenden utilizar la nueva medicina germánica, que utilizan estos conceptos con un poco libremente, con poca seriedad. Perdonar es muy importante, pero no basta. Los conflictos son producidos, las enfermedades son producidas por conflictos particulares, y si no se resuelven en específico, no hay solución de la enfermedad continúa. Entonces, digamos, perdonar es un poco muy general, y en algunos casos opera específicamente, pero, por ejemplo, si usted está teniendo problemas, por ejemplo, de un cáncer de páncreas, porque está peleando una herencia, por ejemplo, y no quiere soltarla, entonces eso sería un asunto que no basta con perdonar. Hay que hacerle un proceso particular, ¿verdad? Pelear herencias puede provocar cánceres. Cáncer Sí, de sí, páncreas. Entonces, que ningún papá muera intestado. Pues sí Ni sería. ninguna mamá, ni ninguna abuelita. ¿Verdad? Entonces, las abuelitas, los papás y las mamás no deben de morir intestados. Hay que dejar porque todo arreglado. provocan enfermedades ya muertos y siguen jodiendo, ¿ah? Sí. Ok, muy bien. Qué bueno. Ojalá lo hayan escuchado por ahí. Muy bien, sigamos hablando del tema. Yo voy a preguntar ahora por la premura del tiempo. Esta es la primera de varias. Vamos a ver. Una amiga mía fue diagnosticada con cáncer de pecho. Vamos a ver en qué pecho fue. En el derecho, creo yo. ¿Qué pudo haber sido eso? ¿Ella es zurda o diestra? No sé. Es que la ¿Y lateralidad qué es muy tipo de importante. cáncer también? Porque hay dos tipos de cáncer. Es el intraductal, que afecta los conductos galactóforos, o el cáncer que afecta a la glándula. Uno es afectado por un conflicto y el otro por otro. En el caso del más común, porque es el 80% de la incidencia, que es el cáncer de los conductos galactóforos, ese es producido por una separación súbita, ya sea de la madre
o el niño o de alguien que sea el compañero o el partner. Por ejemplo, que uno se entere que el marido le está poniendo los cuernos a uno y ese shock puede provocar cáncer. Entonces, sí, Sí puede. derecha corresponde a la la pareja, glándula. y a la pareja. A la pareja. Para una mujer diestra tendría que ser su pecho derecho. Y tendría que ser un cáncer, si ya está teniendo este problema, si es que ella no sintió que le arrancaron de su pecho, o sea, que la separaron del esposo, que eso es otro, aunque a veces se dan los dos programas juntos, pero en el caso del cáncer de la glándula se da porque hay pelea, o hay problema en el nido, y entonces ella tiene su esposo, tiene su nido formado, y viene él y está teniendo amores con otra persona. O sea, entonces, el marido debe de portarse bien para que no entre enfermedad a la casa. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y si no, mejor hay que mandarlo al otro mundo. Muy bien. Un cáncer en el intestino grueso. ok. Eso es un conflicto Come mucha grasa. No. No tiene nada que ver. En el caso del colon, ¿verdad? Es un conflicto de ira o enojo o rencor, ¿verdad? En alguna situación. Principalmente es un conflicto de bocado, ¿verdad? Inicialmente un conflicto de bocado. Lo que sucede en la nueva medicina germánica, como hablamos que son conflictos biológicos, un bocado obviamente puede ser alimenticio o puede ser, por ejemplo, una casa, un bocado, ¿verdad? Me quitaron mi casa donde yo vivía, y eso también puede ser un bocado, porque es, digamos, a nivel de la naturaleza. Lo que, por ejemplo, naturalmente en la naturaleza un ratón para una culebra es un bocado, nuestro bocado incluso puede ser nuestro carro, nuestra casa, nuestro hijo, todo lo que sea, incluso, por ejemplo, el alimento también puede ser